Dios, o sea, disculpa, ¿tú acaso no has visto a la gente que está sufriendo en Siria? ¿Qué te pasa que tú no eres justo conmigo? ¿Por qué a aquella persona sí le diste y a mí no? ¿O por qué el que es más impío que yo obtiene lo que yo quiero y yo no? He tenido momentos súper bajos donde le he dicho, Señor, tú de verdad eres injusto. Y que es algo con lo que yo lucho. Entonces, si quizá tú sientes que estás luchando con esto, no estás sola, no estás solo. Este es el tipo de videos que siempre dudo de si debería hacer o si quiero hacer, porque forma parte del grupo de temas con los que yo todavía lucho. Entonces, no es que yo todo lo que les comparto ya soy como, wow, la graduada, el doctorado, pero son cosas en las que Dios ha tratado mi corazón, experiencias que he vivido ya con la edad mayor a la que me acerco. Y son muchos temas en los cuales yo siento que al menos he tenido una comprensión por la gracia de Dios que me dan un aprendizaje del cual les puedo compartir. No quiere decir que ahorita no les pueda compartir un aprendizaje, pero me pone a mí en una situación que yo siento bien vulnerable porque es un tema con el que lucho. Sin embargo, en ese proceso de la lucha, que yo creo que también le da la gloria a Dios y es un testimonio de que el Señor no nos suelta, he aprendido cosas y creo que puedo procesarlas con el Señor y contárselas a ustedes porque quizá alguien está pasando por esto y también necesita escuchar de este tema. Entonces, bueno, todo esto para decirles que lo abordo con la mayor de las humildades y que es algo con lo que yo lucho. Entonces, si quizá tú sientes que estás luchando con esto, no estás sola, no estás solo. Y creo que la palabra de Dios nos puede arrojar mucha luz y mucha verdad sobre nuestros pensamientos que a veces tienden a decirnos mentiras básicamente y a hacernos sentir mal y a mentirnos sobre cuál es nuestra realidad espiritual en el Señor. Hay un tema que yo le he confesado incluso a mi esposo, hemos tenido esas conversaciones, no sé si todos saben, pero mi esposo es filósofo, entonces hay muchos temas acerca de los que él siempre está pensando y la verdad lo hace de una manera como súper profunda, entonces yo le he hecho algunas preguntas de cuál es la visión de él y yo todavía siento que Dios tiene mucho más que revelarme y estoy feliz de caminar este camino como confiando en que él me va a seguir enseñando. Y es el tema de la justicia a todo nivel, yo diría que de una forma transversal, desde la justicia e injusticia que ocurre en el mundo con las guerras, esas muchas preguntas que todos tenemos en este momento con todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero también la justicia de Dios cuando uno la ve manifestada y ve que de repente las personas malas o que han obrado mal pagan por lo que están haciendo, pero también tantas preguntas que me surgen con respecto a millones de cosas que ocurren en este mundo que a primera vista no son justas para con las personas a quienes le suceden y la propia forma en la que yo he entendido la justicia en mi vida y la justicia de Dios sobre mi vida. Debo partir por el hecho de que creo que a veces pienso demasiado en mi concepto de justicia. No sé si todos saben, pero yo soy abogada. Entonces, por ahí yo creo que empieza el problema. No porque sea malo ser abogada, yo amo mi carrera y a pesar de que no la practico, realmente es una carrera que creo que fue una carrera súper apropiada a la que Dios me guió. Pero creo que ese tema de sentir como esto es lo justo y esto es lo injusto y con base en esos conceptos básicos, yo juzgo a todo el planeta y juzgo inclusive lo que Dios hace, lo que Dios no hace, lo que Dios permite. De hecho, no voy a hablar de esto en este video, pero mi impresión acerca de lo que está pasando un poquito en el mundo con el pensamiento progresista que ataca al cristianismo es que se han formado su propia idea de la justicia y son más justos que Dios, ¿no? Entonces, si Dios permite tal cosa, es horriblemente injusta y quiere decir que Dios o es súper malo o no existe y es una mentira que nos ha engañado a todos y la religión es el opio de los pueblos. Entonces, llegan unas conclusiones que yo a veces entiendo el proceso lógico de eso, pero no me da una respuesta satisfactoria, al menos no a un nivel intelectual, pero desde mi fe tampoco me dan una respuesta satisfactoria porque no creo que la respuesta para entender la justicia de Dios sea adaptarla a nuestro concepto de justicia, que es falible, que tiene muchos problemas y que es sobre todo humano. Me puse así como medio filosófica, pero lo que trato de decirles es que lo que sea que nosotros entendamos como justicia macro, ¿no? Como pensando en el mundo y en cuando el inocente sufre o cuando los malvados obtienen o no obtienen un castigo, ese concepto también termina influyendo en cómo pensamos acerca de nuestra vida, en si hemos pensado que Dios ha sido justo o no con nosotros, en si nos sentimos las víctimas de las circunstancias o no, y en cómo nos sentimos en general a nivel de contentamiento. Yo sé que a mí me ha afectado mucho y, de nuevo,
sigo luchando con eso. Recuerdo que hubo una época en la que yo ya era cristiana y era una cristiana que al menos estaba caminando, yo creo que hacia la madurez, y luchaba muchísimo con esto. Era mi época en la que yo trabajaba en derechos humanos, porque hoy reconozco, yo no me daba cuenta en ese momento, pero hoy reconozco que yo tenía un sentimiento de justicia que era un ídolo en mi corazón. A veces me sentía más justa que Dios. Era como, Dios, o sea, disculpa, ¿tú acaso no has visto a la gente que está sufriendo en Siria? ¿Tú te acuerdas? Era obviamente una posición súper inmadura, súper llena de orgullo, pecaminosa, sin duda, porque el Dios del universo seguramente sabe lo que está pasando en el mundo, y no solamente lo sabe, sino que le importa cada alma inocente, aún y si no son cristianos, le importa cada criatura que ha hecho a su imagen y semejanza, y eso es una verdad bíblica absoluta. Ahora, ¿qué hace Dios y qué deja de hacer Dios en cuanto a eso? Ok, podemos tener una conversación más larga si queremos, como Job, intentar entender por qué Dios hace o no hace las cosas. Pero normalmente ese juicio lo vamos a formar con base en lo que yo creo que es justo y no es justo. Y lo cierto es que nosotros no tenemos un entendimiento del universo ni del planeta como lo tiene Dios para juzgar acerca de lo que Dios hace o no. Y lo mismo me pasaba en mi vida. Era como, Señor, tú me has dado esto y no me has dado aquello. ¿Qué te pasa que tú no eres justo conmigo? ¿Por qué a aquella persona sí le diste y a mí no? ¿O por qué el que es más impío que yo obtiene lo que yo quiero y yo no? Y todo eso era una conversación constante en mi cabeza. Es cierto que en muchas áreas específicas, por ejemplo en la sentimental, Dios muchas veces respondió esas preguntas y me hizo ver que no era así que funcionaba, o sea, no era con base en mi idea de lo que era justo para mí, sino que Él me permitió ver cómo su voluntad para mí era exactamente lo que yo necesitaba, no solamente para que yo estuviera bien y no solamente para satisfacer el anhelo de mi alma, sino más importantemente para que yo pudiera crecer en Él y permanecer en Él y depender más de Cristo. Entonces, con el tiempo, obviamente, esas dudas se disiparon en ese tipo de temas porque entendí, Señor, o sea, literal, o sea, de verdad, tu voluntad es infinitamente mejor que mi voluntad para mí. Y yo recuerdo que le decía a Dios como, más nunca me voy a quejar, Señor, tú sabes lo que estás haciendo, siempre. Tú siempre eres justo, siempre eres bueno. Pero luego eso se ha transformado y entonces llegan otras áreas de mi vida, en otras etapas de mi vida como las que estoy ahorita, donde soy misionera, donde soy esposa, donde soy inmigrante, donde soy madre, donde soy youtuber, creadora de contenido, donde me vuelven esas preguntas. Lo que yo he descubierto y he visto es un tema de que mi propio concepto, mi propia convicción de que Dios no solamente es justo, sino de que Él es la justicia, ha sido a veces un poco débil. No ha estado siempre fundamentada en la verdad, en lo que me dice la Biblia acerca del Señor. Yo les voy a dejar, creo que es una forma de quizá resumir un poco el video, les voy a dejar en la pantalla una serie de versículos bíblicos escritos y pueden meditar en ellos viendo el video, pero también me gustaría que fueran a sus Biblias. Tenemos el Salmo 37:8, Eclesiastés 3:17, Hebreos 10:30, Proverbios 28:5, Romanos 12:19, Miqueas 6:8, Salmo 106, versículo 3. Y estos son solamente algunos, pero la narrativa entera de la Biblia nos habla de un Dios no solamente que es justo, sino que es justicia y que se hizo justicia por nosotros. Entonces ustedes dirán, bueno, no, pero si en tu vida entendiste como todo lo que el Señor hizo y que de verdad su voluntad es mejor, que nunca fue injusto contigo, sino que Él sabía lo que tenía para ti, entonces, o sea, como ¿por qué te cuesta? Bueno, primero porque soy ser humano, segundo porque mi naturaleza caída a veces trata de imponerse, no puede, pero intenta. Y porque a veces pasamos demasiado tiempo meditando, de nuevo, en nuestro concepto de lo que es justo. Ustedes saben con qué tema me ha pegado muchísimo y la verdad estoy como cavando mi propia tumba al confesar eso por YouTube, pero un tema con el que a veces me encuentro meditando en mi propio concepto de justicia muchísimo es el tema de mi trabajo en redes sociales. Y les digo por qué. Yo tengo, creo que hoy para 8 años, si no estoy mal, les voy a poner aquí en la pantalla cuál es la fecha. Pero como 8 años con este canal de YouTube y bueno, como adjunto al canal de YouTube, yo abrí una cuenta en Instagram y por mucho tiempo lo hice como un hobby, lo hacía con poca frecuencia. Pasó el tiempo y me fui como enseriando un poquito más con ello, pero realmente nunca me hice como muy popular, no me conocía mucha gente hasta que empecé a hablar un poco más consistentemente del tema de soltería, que era como mi tema estrella, el tema al que el Señor me llamó
sin duda, se fue haciendo un poquito más popular La Vida Clara, la gente me empezó a escuchar más y bueno, realmente fue una plataforma que el Señor me regaló porque si alguien es una don nadie en el mundo cristiano, soy yo. O sea, no venía ni de una iglesia famosa, ni era sobrina del pastor tal, ni cantaba, ni nada. O sea, a mí me conocía mi mamá en mi casa. Realmente el Señor me dio esta plataforma y yo cuando lo pienso correctamente se me vuela la cabeza porque digo, ¿cómo? O sea, ¿bajo qué medida de misericordia tú me has dado una cantidad de gente que escucha lo que digo y que confía de alguna manera en lo que digo, ¿no? Y creo que lo hace porque intento en todo lo que hay en mí de hablar verdad, de hablar lo que realmente Él ha hecho en mi vida y de lo que está revelado en su palabra. Pero más allá de eso, digo, Señor, de verdad no sé, porque yo nunca he tenido como la mejor estrategia viral. Yo creo que en este canal no le decimos a la gente lo que quiere escuchar y eso es a veces lo que se hace más viral, o temas quizá un poquito más superficiales en los que a veces yo misma prefiero pensar. Eso tiende a ser más popular, ¿no? Siempre he tenido un compromiso con el Señor de hacer lo que creo que Él quiere que yo haga y también lo que se alinea con los principios que Él me ha dado y un poco con la persona que yo soy, ¿no? Eso lo que ha generado, y seguramente hay otras razones que yo desconozco, es que el crecimiento de este canal ha sido súper lento. Pero cuando les digo súper lento es que si ustedes observan cómo funciona YouTube, es cierto que es difícil crecer, pero normalmente la gente tiene 1 o 2 videos que se hacen hipervirales y eso les da un crecimiento grandísimo, o alguien de repente empieza a producir contenido que da en el punto que es y se hace viral y empieza a crecer, no sé, 5,000 seguidores por semana, ¿no? Ese no ha sido mi caso nunca. Quiero tomarme un momentito para recordarte que hay muchas formas en las que puedes apoyar este canal, comenzando por suscribirte a este canal, pero especialmente quiero pedirte oración para que Dios me siga sosteniendo, siga proveyendo los recursos que necesito para continuar creando este contenido y también animándome, porque el camino a veces es un poquito desalentador cuando vivimos en un mundo tan contrario a los principios de Dios. Si quieres conocer las distintas formas de apoyar este canal, puedes ir a los comentarios que están pineados en este video, también en la cajita de información, y descubrir cómo puedes hacer una donación puntual o también cómo puedes volverte parte de mis membresías en Patreon y en las membresías de aquí de YouTube, donde además tienes beneficios especiales. Muchas gracias y continuemos con el video. Desde hace como unos 5-4 años, La Vida Clara se volvió parte de mi ministerio, ya se volvió mi trabajo. Al principio era como mi trabajo más de medio tiempo, on the side. Ahora realmente sigue siendo mi trabajo de medio tiempo, pero mi otro trabajo de medio tiempo, bueno, de tiempo completo, es criar a mi hijo y estar aquí en el ministerio local. Pero le dedico, la verdad, la inmensa cantidad del tiempo de mis horas laborales a La Vida Clara. Entonces yo creo que yo esperaba como que ahora sí voy a hacerme viral. Y realmente eso no ha pasado. Estoy orgullosa en el mejor de los sentidos de esa palabra y estoy feliz de dedicarle esto que hago al Señor y de que ustedes se conecten con eso. Pero en medio de ese proceso he tenido momentos súper bajos donde le he dicho, Señor, tú de verdad eres injusto. Imagínense yo diciéndole eso a Dios. Porque fulanito, y eso a veces va de la mano con este errado concepto de justicia, fulanito tiene un contenido que no es tan bueno como el mío, que es terrible, porque te estás comparando y te estás llenando de orgullo. O sea, eso no se hace, muchachos. Y mira todos los seguidores que tiene. Y probablemente sí hay contenido que es malo, y yo lo señalaré siempre. Hay contenido que no es el contenido que agrada a Dios, que personas que mienten, que manipulan y abusan, y Dios sabrá cómo tratar con ellos. Pero también hay contenido que puede ser que no sea tan profundo como lo que yo estimo que es bueno, o puede ser un contenido con el que yo no me conecto, pero resulta que es un contenido que, siendo bíblicamente bueno, es un contenido con el que mucha gente se conecta, y quizás se conectan más que con el mío. Yo por mucho tiempo luchaba con ver eso. Y sí, llámeme envidiosa, pero es que esa es la condición del corazón humano. No lo justifico, pero lo que trato de decir es, sí, estaba sintiendo envidia por otros creadores de contenido a quienes Dios les había dado un crecimiento mucho más rápido. Y digo, mire, y no se ve que todo les sale fácil. Qué horrible, me estoy aquí, pero de verdad matando a mí misma en las redes sociales. Pero ¿saben qué? Me empezó a suceder que yo sentía como que Dios no estaba siendo justo, no era como por el crecimiento, sino porque yo estaba esforzándome tanto y para mí era tan difícil poder darle continuidad a mi trabajo aquí y crecía tan poquito. Y luego veía personas que quizá tenían otras cosas diferentes a mí, no solamente el tema de que, bueno, yo soy una mamá que está aquí sola con su esposo y criamos a nuestro hijo sin ayuda, y inmigrantes, y en un país tan difícil como Canadá, porque es difícil, y no tengo los mayores recursos económicos como para seguir produciendo el mejor contenido con los mejores equipos. O sea, siempre es un esfuerzo y siempre es una provisión de Dios y siempre es decir, Señor, no me alcanza, Señor, esto. Y de repente había gente como con cualquier cantidad de recursos de iglesias grandísimas o que ya tenían el dinero, entonces por eso tenían los mejores recursos. Yo empecé a llenar mi corazón
corazón de oscuridad, porque decía, o sea, qué horror, Señor, qué injusto eres porque a ellos les das todo lo que yo necesito y mira cómo crecen. Y no estoy hablando de una sola persona, era como que muchas personas en el mundo de la creación de contenido cristiano con el que me comparaba, y empecé a juzgar a Dios por esta falsa idea de justicia mía, que además está intersectada con el algoritmo terrible de las redes sociales. Bueno, no es tan terrible, yo creo que el algoritmo a veces no funciona, pero el punto es que yo voy a llegar a un punto de humildad, no se preocupen. Pero bueno, tuve toda esta pelea con Dios por semanas, y de hecho hablé con personas que les pedí que oraran por mí, porque yo sentía que mi corazón había llegado a un sitio como súper oscuro, de inconformidad, que yo no estaba viendo para nada el mega regalo que me ha hecho el Señor por medio de ustedes. O sea, la plataforma que sí me dio, que puede ser que no estemos todavía en 100,000, puede ser que todavía no vea yo ciertas cosas con las que he soñado, pero es que yo no sé qué es lo que está soñando Dios con este canal. Yo no sé qué es lo que está soñando Dios para mi vida, y quizá sea no crecer demasiado más, pero llegar a las personas que tiene que llegar. Quizá yo no sé cómo el Señor se está revelando a ustedes sin que yo nunca lo sepa y me dé cuenta. Esa es mi recompensa, y quizá nunca la veré o me enteraré de ella en el cielo. Pero ¿qué diferencia existe en nuestra forma de pensar cuando estamos enfocados en nuestro concepto de lo que es bueno, de lo que es necesario y de lo que es justo? Y bueno, yo por una semana seguí perseverando mucho en eso, y de verdad me sentía súper miserable. Hasta en mi grupo de conexión como que les pedí oración, confesé, les dije, miren, me siento como súper envidiosa. En ese proceso se me rompió la cámara, se me dañó la cámara, no se rompió, se dañó mi cámara anterior, y yo era como, o sea, de verdad, ¿será que ya no hago más el canal? Lo que puedo decirles es que el Señor habló a mi vida, y la forma en la que lo hizo fue recordándome que yo estaba caminando sobre una idea totalmente falsa de la justicia, una idea que estaba llena de mi orgullo, una idea que estaba llena de solo mi criterio. Me recordó este pasaje de Job, de bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿No? ¿Dónde estabas tú cuando yo lo hice todo? ¿Dónde estabas tú cuando yo ejerzo mi omnisciencia y mi omnipotencia frente al mundo? Dios es el que sabe por qué nos da las plataformas que nos dan, pequeñas, medianas, inmensas. Dios es el que sabe las puertas que abre, las puertas que cierra. Dios es el que sabe por qué nos creó en una familia, en un entorno, en un país, con o sin conexiones, que ese siempre ha sido como para mí un tema. Es como, Señor, o sea, tú nunca me diste conexiones para nada de lo que yo quería lograr, y siempre he estado como en ambientes donde las conexiones son importantes, pero Él me ha recordado, y en esa crisis que tuve me recordó que mi conexión es Él, que mi contacto, mi palanca, como decimos en Venezuela, es Jesús, y que Él va a abrir las puertas que Él desea abrir, que no serán para mi gloria, sino para su gloria. Y creo que estos principios son aplicables a todo en la vida. O sea que te tocaron unos papás que de repente no fueron los mejores, sea que no tuviste dinero, que no tuviste oportunidades, o que sí los tuviste pero que querías tener las que tenían el otro, sea que tengas también una plataforma de creación de contenido y no te ha ido tan bien como esperabas, sea que tu ministerio en la iglesia no prospera y al otro que tú sabes que está haciendo las cosas mal sí prospera. Miren, una de las grandes lecciones de esto es deshacerte completamente de la comparación, que es el absoluto destructor de la visión de Dios para tu vida. Yo cada vez que me comparo tengo que parar e ir a arrepentirme y hacerlo una y otra vez, porque es una tendencia que tengo. Un libro que me ha ayudado mucho, y lo menciono ahora casi que en cada mensaje que comparto, es La libertad de olvidarse de uno mismo, de Tim Keller. Se les voy a dejar por aquí porque hice un live sobre ese libro. Me ha ayudado mucho a perseverar en este pensamiento, en esta perspectiva de que realmente es Dios el que te da a tu vida lo que tú necesitas. Es el que pone en tu plato los ingredientes, la comida que Él quiere servirte con un propósito. La próxima vez que tú sientas, o que yo sienta, que estamos en posición de juzgar a Dios o decir esto es injusto, y podemos pensar en cosas mucho más graves. Aquí les mencioné como cosas de ay Señor, yo quiero esto y no pasa, ¿por qué? ¿Por qué se tarda si mi contenido es bueno? Pero hay cosas que nos pudiéramos preguntar, temas de salud, gente que pierde a familiares que ama, gente que pierde la vida, gente que sufre grandes tragedias. O puedo pensar aquí como en lo más extremo, como empecé el video, hablándoles de la guerra, pero en todo eso tenemos que recordar, y este es el mensaje más importante del video, y le pido a Dios que hayas llegado hasta aquí, que el Señor no está esperando para hacer justicia sobre tu vida. El Señor ya hizo justicia sobre tu vida. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el mayor acto y la mayor prueba y muestra de la justicia magnánima del Señor por ti, que haciendo algo completamente injusto de tu parte, porque yo y tú y todos nosotros perseveramos en nuestro pecado constantemente, Él nos perdonó y abrió un camino que no merecíamos tener. O sea, nada de las cosas buenas
que tú hayas hecho en tu vida ni que yo haya hecho en mi vida me podían hacer merecedora de tener la vida eterna, de tener la gracia abundante con la que ahora vivo, de tener el perdón de mis pecados, de poder vivir junto al Señor, de tener libre acceso a Él, de tener un destino seguro, de tener una gloria venidera que yo sé de la que voy a ser partícipe. Nada de las cosas buenas que yo puedo hacer en mi vida me hacía merecedora de eso. Y aquel que no conoció pecado, que nunca hizo nada malo, que nunca pecó, pagó el precio por mi pecado y por tu pecado para que pudiéramos acceder al Padre y gozar de una justicia eterna. Siempre se nos habla de Jesús y me encanta, porque soy abogada, de ese abogado por mí delante del Padre, ese que me defiende, el que aboga por mis derechos, pero no son derechos porque no los tenía, el que aboga por mi causa delante del Padre. Díganme si eso no es injusto. Y Él lo hizo por mí y por ti. Entonces, en Él tenemos toda la justicia que necesitamos para la vida. Entonces, la próxima vez que tú y que yo pensemos, Señor, qué injusticia, por favor volvamos a 2 Corintios 2, 5, 21. Recordemos que sobre Él fueron puestos nuestros pecados. Me gusta como lo dice esta versión NBV, que dice, para declararnos justos por medio de Cristo. Así que hemos sido declarados justos por medio de Cristo y por ende beneficiarios de la justicia de Dios. Nada de lo que pasa en tu vida se sale de su control, se sale de su amor y es menos justo para ti porque Él ya es la justicia en tu vida. El hecho de que tengamos la esperanza de una gloria venidera nos hace partícipes de una justicia perfecta. Nos da la esperanza de que un día no sufriremos por ninguna injusticia y tampoco presenciaremos injusticia. Yo espero que esta reflexión te haya ayudado, espero que se haya comprendido y de verdad le pido a Dios que hable más acerca de este tema a mi vida y a tu vida y ojalá que cuando dudemos de esto y sintamos que nos pasan cosas injustas o que a nuestros ojos y según el entendimiento que tenemos del mundo parezcan injustas, el Señor pueda una vez más recordarnos que Él se hizo justicia por nosotros delante del Padre.